descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos deseado poder descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en algún momento le hemos dicho a Dios: Dios, esto es tu voluntad? Dios, ¿será tu voluntad que yo haga esto? Dios, ¿a ti te parece que yo haga esto? Dios, ¿tú estás de acuerdo con esta decisión que yo estoy tomando? Dios, ¿tú quieres que yo realice esto? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios frente a las decisiones que tomamos? Le hemos dicho a Dios: Dios, ¿es esto tu voluntad? ¿Será tu voluntad que yo vaya a trabajar a tal lugar? ¿Será tu voluntad, Dios, que yo inicie esta relación? ¿Será tu voluntad, Dios, que yo inicie este trabajo, este negocio? ¿Es tu voluntad, Dios, que yo haga esto? ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso a Dios? ¿Es tu voluntad, Señor? Yo creo, hermanos, que todos en algún momento de nuestra vida le hemos preguntado eso a Dios. Le hemos dicho a Dios: Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Ahora, hemos de entender, hermanos, que muchos de nosotros desearíamos que Dios nos responda de una manera concreta y específica. Es decir, que si usted le dice a Dios: Dios, yo quiero que tú me muestres si esta es tu voluntad, que yo tome este trabajo. Usted le dice: Dios, yo quiero que tú me lo muestres, pero así, así, así y así. Nosotros esperamos que Dios nos responda de una manera específica y concreta. Pero quiero, hermanos, que entendamos que Dios nos puede responder de esa manera, pero Dios nos puede responder, como vamos a ver en la palabra, a pausas y de una manera que al inicio no entendemos y no comprendemos. Por un lado está la desesperación por preguntarle a Dios: Dios, esta relación es de tu voluntad. Pero por otro lado, no escuchamos la voz de Dios que a mí me lleva, que a mí me convoca, que a mí me hace sentir que esa relación es de Él o está planificada en Él. Le decimos a Dios: Dios, ¿será que tú quieres que yo emprenda este negocio? Pero no, por un lado no escuchamos también, hermanos, esa voz concreta que me dice a mí: yo quiero, porque todos queremos esto, oiga, todos queremos esto. Todos queremos escuchar esta voz dentro de nosotros que nos dice: Carlos, yo quiero que tú hagas esto. Aquí está otro Carlos también. María, yo quiero que tú hagas esto. Carla, yo quiero que tú dejes esta relación. Y todos esperamos escuchar esa voz de esa manera. ¿No le ha pasado que queremos que Dios nos diga las cosas tal y como nosotros las esperamos? Pero sabe, hermano, yo creo que el camino para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida no necesariamente se encuentra en el hecho de escuchar la voz clara y concretamente que me dice a mí qué es lo que Él quiere para mi vida, sino que está, hermanos, en lo que la palabra de Dios hoy nos quiere iluminar y nos quiere enseñar. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9.
Amén. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo a Mateo. Él se levantó y lo siguió. Oremos. Padre, esta tarde, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos puedas bendecir y nos puedas mostrar, Dios, el camino que nos acerque a descubrir cuál es tu voluntad, tus propósitos para cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que nos hables y que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, solamente recordar y decir algo a los líderes de ministerio. Si hay alguno partiendo esta tarde como líder de ministerio, que a los miembros de cada uno de los ministerios, usted no le debe de andar preguntando a cuál culto va a servir o a cuál actividad va a servir. Digo porque habrán algunos que a las noches de Buenas Nuevas no llegan porque son en lugares peligrosos y porque estamos en una temporada de lluvia. Aquí a nadie se le pregunta a qué lugar o en qué lugar quiere servir. Aquí simple y sencillamente se le convoca a servir. Y la persona que no quiera servir, sea en una noche de Buenas Nuevas, sea en un evento o sea en un culto específico de la iglesia, simple y sencillamente el líder de ese ministerio no lo programe. No lo programe. Y si a usted le va a tocar, pero eso también parte por los líderes. Si a usted como líder le va a tocar estar en los 3 cultos del día domingo, a usted le va a tocar. Pero usted tiene que dar el ejemplo primero de no faltar a los cultos que son importantes o que son indispensables su asistencia aquí. Aunque a usted no le toque servir, usted como líder tiene que estar aquí, a no ser de que sea por motivo de enfermedad. Digo esto porque hay personas que ponen las condiciones para servir. Aquí nadie va a poner las condiciones para servir. Vamos a servir porque Dios nos ha llamado a servirle a Dios, a servirle a Él, punto. Y el que no le quiera servir, simple y sencillamente se está privando del privilegio de servirle a Dios. Esta tarde, como decía, tomamos un capítulo donde Dios nos quiere enseñar cuál es el camino que nos permita a nosotros descubrir cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. En la vida, hermanos, siempre habrán momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones, siempre. Decisiones para todo. La vida es un tiempo para tomar decisiones en todo lo que hacemos. Si usted se pone a traer la memoria, hacemos y tomamos decisiones para cada una de las cosas que hacemos. Pero de todas esas decisiones o de todas esas posibilidades de decisiones que podemos tomar, solamente hay una que nace en el corazón de Dios. Y yo creo, hermanos, que si nosotros estamos aquí es porque deseamos que Dios nos diga a nosotros: esta es mi decisión para tu vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones que se basan y parten por nuestros deseos, por nuestra lógica, esas decisiones siempre nos van a llevar a nosotros al final a vivir momentos complicados y difíciles. Pero cuando nosotros tomamos decisiones que nacen en el corazón de Dios, a un inicio pueden ser complicados, pueden ser difíciles, nos pueden llevar a meternos en problemas, pero el final de ese camino que hemos recorrido, porque ha nacido en el corazón de Dios, nos llevará a nosotros a vivir una experiencia de bendición. Y yo creo, hermanos, que todos queremos vivir bendiciones de Dios para nuestra vida. Yo creo que ninguno de nosotros desea vivir momentos dolorosos, de sufrimientos
y de complicaciones. Yo creo que las decisiones que tomamos es porque queremos vivir momentos gratos, felices, alegres, de bendiciones de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios, hermanos, se descubre en el diario vivir. La voluntad de Dios no se descubre por arte de magia, porque como dice el versículo 9, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Eso significa que este hombre era un ¿qué? Un recaudador de impuestos. Y eso significa que este hombre económicamente, materialmente, tenía los recursos necesarios para en su humanidad pensar que podía llevar una vida plena, satisfecha y sin problemas. Era un recaudador de impuestos. Estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Y Jesús aparece en la historia de ese hombre y le dice: sígueme. Y este hombre se levantó y lo siguió. Dios, hermanos, nos llama a nosotros en nuestras realidades personales cotidianas. Dios no espera que nosotros tengamos condiciones favorables para que Él nos llame y mostrarnos sus propósitos y sus objetivos para nuestra vida. Dios nos llama en nuestro diario vivir, en lo que somos, en el medio que nos desenvolvemos. Dios ahí aparece y nos convoca. Y cuando Él nos convoca, es porque Él nos quiere mostrar un camino distinto al que nosotros hemos llevado hasta ese momento. ¿Usted se recuerda de Pablo? Acompáñeme a Hechos de los Apóstoles, capítulo, sin perder ese pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Es un pasaje conocido, hasta memorizado por algunos. Usted sabe los propósitos de Pablo para ese momento. Usted sabe cuáles eran las intenciones de Pablo para ese momento. Él quería encarcelar, él quería maltratar a aquellos que anunciaran o a aquellos que testificaran del nombre de Jesús. Él iba con esas intenciones. Él iba a un lugar, Jesús se le aparece en el versículo 4. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre le responde: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Oiga, Jesús le dice a Pablo: entra a la ciudad, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Les pregunto, ¿Jesús podía darle a conocer a él en esa visión los propósitos de él para su vida? Les pregunto. Sí lo podía hacer, pero ¿por qué no lo hizo? Usted le pregunta a Dios esta tarde: Dios, ¿será este tu propósito? Y la pregunta en relación a este pasaje sería: ¿Dios le puede dar a conocer hoy esa respuesta? Y todos vamos a decir: sí, Dios me la puede dar a conocer. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué, si Dios se le apareció a Pablo y le habló y le mostró una visión y le dijo: yo te voy a dar a conocer cuando entres en esa ciudad todos mis propósitos? Pero ¿por qué Dios no lo hizo de una manera inmediata? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, frente a cada realidad complicada que vivimos, le preguntamos a Dios: Dios, ¿esto es tu voluntad?
¿Este es tu propósito? ¿Tú deseas que yo haga esto? Y muchas veces no sentimos claro la respuesta de Dios frente a la pregunta que le formulamos. ¿Saben? Yo creo, hermanos, que la respuesta parte por algo que decía el Evangelio de Mateo. Jesús se le aparece a este hombre. El hombre estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Era un hombre que no podía o no tenía ninguna necesidad económica. Pero Jesús aparece y le dice: sígueme. Y yo creo, hermanos, que en el seguimiento a Jesús es como descubrimos la voluntad de Él para nuestra vida. ¿Cómo usted va a descubrir la voluntad de Dios si usted no sigue a Jesús? ¿Cómo usted va a descubrir la voluntad de Él si usted no está dispuesto a ir donde Él está? ¿Cómo usted va a descubrir cuál es el plan de Dios si usted no está dispuesto a seguirle? Usted no puede descubrir la voluntad, los planes o el pensamiento de una persona. Bueno, hoy tenemos la comunicación y hoy es fácil comunicarnos por teléfono, por internet, por Facebook, por lo que usted quiera. Y aunque no es lo mismo poder conversar con una persona, por lo menos usted puede entablar cierta comunicación con esa persona, con esa mujer, con ese hombre. En aquel entonces no era así. ¿Cómo podemos, hermanos, saber cuál es el plan de Dios si muchas veces estamos más ocupados en nuestras realidades personales y humanas y no seguimos los pasos de Jesús? ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios si estamos más ocupados por descubrir cuál es la voluntad, cuál es el deseo de la persona que está ahí chateando en el Facebook? ¿Cómo? ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios si no estamos constante y permanentemente siguiendo los pasos del Maestro? Para Mateo, como para muchos hombres de la fe, como para Abraham, Moisés, David, a ellos no se les presentaron de una manera visible y concreta los planes de Dios para su vida. Ellos lo fueron descubriendo día a día y paso a paso. Su vida fue un constante seguimiento de Jesús. Queremos, por un lado, descubrir los planes de Dios, pero por otro lado no estamos dispuestos a seguir a Jesús. Queremos, por un lado, descubrir los planes y los objetivos de Dios, pero por otro lado no queremos ser seguidores, servidores de Dios. Y así, hermanos, quiero decirle que es complicado y difícil descubrir los planes de Dios para nuestra vida. Este hombre era un hombre pecador, no tenía ninguna esperanza, no había ninguna alternativa para él, porque la misma religión, los mismos religiosos lo habían encerrado, lo habían encajonado, lo habían cuadriculado, de tal manera que este hombre era una persona que estaba lejos de alcanzar la gracia de Dios. Pero Dios, hermanos, no mira como miran los seres humanos. Dios no nos evalúa pensando como piensan los seres humanos. Si hay algo que Dios mira en nuestra vida es una cosa, y es lo más importante, y es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Dios nos mira, Él tiene un filtro, y el filtro es la sangre de Cristo. Cuando Dios nos mira, Dios no nos aísla porque seamos recaudadores de impuestos. Dios no nos aísla por nuestro pasado. Más bien Dios nos convoca porque Él tiene un plan para nuestra vida. Dios, hermanos, tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, y el plan de Dios no está determinado, no está relacionado por lo que la persona quiere, desea o piensa de mí o de usted.
El plan de Dios se revela en la medida que usted aprende a seguir los pasos de Jesús. Los planes de Dios. ¿Usted cree que para Mateo ha de haber sido fácil dejar esa vida que él ya tenía establecida y seguir a Jesús? Como no ha de haber sido fácil dejar la vida que tenía Pedro, Juan, Jacob. Pedro era una persona que vivía de la pesca, pero Jesús aparece y le dice: yo te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Usted cree que para él era fácil que apareciera Jesús y le cambiara su agenda de vida? Claro que no fue fácil. No fue fácil para él, no fue fácil para Mateo. Pero en la medida que ellos siguieran a Jesús, ellos iban a descubrir los propósitos de Jesús para su vida, los planes de Jesús para su vida. Jesús podía decirle a Pablo: hoy yo te voy a tomar como un siervo mío para que predique la palabra. Pero Dios no le dice eso a Pablo de inmediato. Dios se lo va dando a conocer de una manera pausada y en la manera que él le sigue y le busca. Es que si no fuera así, hermanos, entonces Dios dejaría de ser Dios y se convertiría en nuestro títere. Yo quiero que tú me digas hoy si esta relación es correcta o no. Y nosotros estaríamos manipulando a Dios para que Él me lo revele. Dios, yo quiero que si este negocio me favorece o este trabajo me va a traer bendiciones, yo quiero que tú me lo digas hoy. Y estaríamos manipulando a Dios. A Dios ninguno de nosotros lo puede manipular. Porque como decía la palabra este día por la mañana, Dios es Dios y Dios no le pertenece a nadie. Dios no es patrimonio de nadie. Dios es el Señor de la creación. Él se revela como a Él le place y Él se da a conocer como a Él le gusta. Aquí estaba Mateo. Mateo era un hombre rechazado y repudiado por la religión de aquel entonces. Pero aparece Jesús y le dice: sígueme. Oiga, hermano, ¿cuántos de nosotros un día fuimos como Mateo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros un día no valíamos ni 5 centavos? ¿Cuántos de nosotros un día no merecíamos ni la gracia ni el perdón de Dios? ¿Cuántos? Ha pasado el tiempo, pero mire, se nos ha olvidado eso. Y creemos hoy que merecemos eso, el perdón y la gracia de Dios. Pero aún con todo lo que hemos hecho, con todos los sacrificios que hacemos, no merecemos ni la gracia ni el perdón de Dios. ¿Sabe, hermanos? Tenemos la mente muy corta y se nos olvida quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó. Mateo era un hombre despreciado, era un hombre inmundo, era un hombre marginado, era un hombre que no merecía y no debería tener el perdón de Dios. Pero sabe, hermano, lo tuvo. Usted y yo no lo merecemos, pero lo tenemos. Tenemos el perdón de Dios. Tenemos el amor de Dios. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Tenemos el amor de Dios. Tenemos el perdón de Dios. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Este hombre, un día dice la Escritura, que dice el versículo 10, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, es decir, Mateo hizo un banquete para Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos.
Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Mateo ha de haber mandado a llamar a todos sus cheros, como decimos los salvadoreños. Mandó a llamar a todos sus amigos recaudadores de impuestos, a esos marginados, a esos despreciados. Mateo lo mandó a llamar y le ha de haber contado quién era Jesús. Estos vinieron, se sentaron a la mesa, recaudadores, pecadores. Por un lado, ellos se han de haber sentido alegres y contentos, pero por otro lado, los religiosos han de haber dicho, como le dijeron a los discípulos: ¿por qué tu maestro se sienta a comer con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a escuchar muchas veces personas que dicen: ¿por qué este se acerca a Dios si es un pecador? ¿Por qué este se acerca a Dios si no merece el perdón de Dios? ¿Por qué este? Mire, hermanos, hay una palabra, como vamos a ver más adelante, hay una palabra que está detrás de todo esto. Y la palabra es misericordia. ¿Por qué queremos alcanzar misericordia y no somos capaces de tener misericordia de las personas? ¿Por qué queremos alcanzar la misericordia de Dios, pero si hay alguien que me ofende, yo no soy capaz de perdonarlo? ¿Por qué? Porque si hay alguien que un día me dañó, yo no soy capaz de tener y mostrarle misericordia a él. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener un corazón duro cuando Dios no tiene un corazón de esa manera con nosotros? ¿Por qué? Yo pudiera hoy decir y hablar acerca de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer por Dios? Estas personas decían: ¿por qué tu maestro se sienta a comer con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y en la vida de la iglesia algunos pueden decir: ¿por qué ese tiene el privilegio de servir o estar en tal ministerio si es un pecador? No merece estar ahí. Es que en las iglesias, hermanos, la iglesia está lleno o vienen personas no por su santidad, vienen personas porque por su pecaminosidad. Muchos quisiéramos que la iglesia estuviera dotada y llena de ángeles, pero quizás la persona que está a la par es más demonio o más inconverso que usted. ¿Por qué no mira a la persona que está a la par? Mírelo. La persona que está a la par puede ser una persona más pecadora que usted, pero es una persona en la cual Dios quiere tener misericordia. Es una persona quizá que practica o hace cosas peores que usted, pero es una persona en la cual Dios le ha dicho o le dirá este día: ven y sígueme, ven detrás de mí, yo te voy a mostrar mis propósitos y te voy a mostrar mis caminos. Estaba Jesús sentado con recaudadores y pecadores. Aparecen los religiosos y le dicen: ¿por qué tu maestro se sienta a comer con pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué él se sienta a comer? Y la respuesta de Jesús fue fulminante, sorprendente y maravillosa.
Versículo 12. Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Sabe de qué está llena la iglesia? Muchas veces la iglesia está llena de personas enfermas. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere sanar a esos enfermos. ¿Cómo un sano va a necesitar a un médico? Usted, estando sano, lo menos que hacemos es visitar a un médico. Es lo menos que hacemos. Vamos donde un doctor cuando ya sentimos, en buen salvadoreño, que nos estamos petateando, que nos estamos muriendo. Uno dice: ay, me duele aquí. Y le dice la mujer o la amiga: mire, comadre, puede ser el apéndice. Y uno se resiste. Y dice: bueno, ahorita me duele poquito, pero voy a seguir. Pasa un día, el dolor incrementa. Pasa 2 días, el dolor sigue y sigue. Cuando usted dice: ya no aguanto, usted va al médico. ¿Por qué? Porque se siente enfermo. El sano, dice Jesús, no necesita al médico. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. Si usted esta tarde se siente enfermo, si usted esta tarde siente que su salud ha ido empeorando, quiero decirle que Jesús apareció para sanar nuestras enfermedades. Los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Si usted se siente enfermo, Jesús ha venido a sanarle hoy. ¿Sabe, hermanos? El problema muchas veces es que estamos enfermos y no reconocemos nuestra enfermedad. Estamos enfermos y no somos capaces de reconocer nuestra enfermedad. Y como no reconocemos nuestra enfermedad, nos vamos delante del médico. Muchas veces estamos enfermos espiritualmente y no reconocemos nuestra enfermedad espiritual. Y como no la reconocemos, nos vamos delante del médico que se llama Jesucristo. No solamente es cuestión, hermanos, de quejarnos por nuestro dolor. Es cuestión de reconocer que hay algo en nuestra vida que no está bien. Jesús le dice a este hombre: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Usted sabe que estos hombres se esmeraban por cumplir la ley, se esmeraban por cumplir los sacrificios, pero habían olvidado una palabra que es importante: misericordia. ¿De qué nos sirve a nosotros cumplir todos nuestros sacrificios si no somos capaces de sentir misericordia de nuestros hermanos y de nuestra familia? ¿De qué? ¿De qué me sirve a mí traer mi ofrenda hoy porque yo he hecho un sacrificio, voy a hacer un sacrificio, un pacto, una promesa, voy a cumplir una promesa con Dios, si no soy capaz de sentir misericordia por mi hermano o por mi familia? Podemos hoy estar viviendo y estar aquí en la iglesia y poner una cara de religiosidad porque estamos portando un uniforme, porque estamos aquí, pero nuestro corazón está lejos de sentir misericordia por nuestro familiar. Oiga, hermano, ¿sabe? Dios quiere que tengamos misericordia. Misericordia del débil, misericordia del que ha tropezado, misericordia del que ya no puede continuar, misericordia del que nos ha ofendido, misericordia del que nos ha humillado. ¿Sabe?
Yo siempre he pensado que la vida da vueltas. Hoy usted está viviendo una crisis. Dentro de 2 años usted puede estar mejor de lo que está hoy. Y aquellos que un día le humillaron, dentro de 2 años podrán necesitar de usted. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Le va a tratar de la misma manera o usted le va a tener misericordia a esa persona? ¿Usted le va a dar a esa persona o usted lo va a tratar como esa persona no lo trató a usted? Dios le dice a estos hombres, Jesús le dice a estos hombres: yo, más que esperar sacrificio de ustedes, lo que espero es misericordia. Porque digo eso porque en la vida religiosa, en la vida cristiana, podemos esperar hacer muchos sacrificios. Voy a hacer un sacrificio, Dios, de ayuno y oración. Dios, este día yo no voy a ingerir, no voy a probar alimentos porque voy a hacer un sacrificio. Pero nuestro corazón sigue lejos de tener misericordia de nuestros hermanos y familia. Y así, hermanos, será difícil que Dios apruebe o tome con agrado nuestros sacrificios. ¿Queremos hacer sacrificios que Dios mire con agrado? Primero tenemos que aprender a tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros primero. ¿Sabe por qué usted debe de aprender a tener misericordia? Mire, yo sé que en la vida hay personas que de verdad se ganan a pulso, como decimos, se ganan a pulso el que le digamos un montón de cosas. Porque hay personas que hablan cosas que no son, porque dicen cosas y hacen constar cosas que a ellos no les consta. Porque hay personas que se encargan de difamar, así como hay cosas que dirán que son ciertas, hay cosas que dicen que no son ciertas. Y frente a eso uno puede decir y puede llenar su corazón de rencor, de desprecio y hasta de odio. Pero frente a esas personas, Jesús nos dice: hay que aprender a tener misericordia. Misericordia, hermanos, es una palabra que es fácil de pronunciar, pero es difícil de vivir. Misericordia. ¿De qué me sirve a mí hacer sacrificio, venir temprano, ponerme mi corbata, mi saco, venir aquí a sentir que le voy a servir a Dios, si yo siento un resentimiento contra alguien en específico por algo que dijo? Tenga misericordia, hermano. Dios primero tuvo misericordia de nosotros. Aprenda a perdonar y no se llene en su corazón de rencor ni de odio frente a nadie. Es difícil, yo sé que es difícil, pero la palabra esta tarde nos convoca a nosotros a sentir misericordia de aquellos que no son dignos de misericordia, de aquellos que no merecen misericordia, de aquellos que yo he señalado como personas indignas de recibir misericordia. Porque Jesús dice: porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús no ha venido a llamar a ningún justo. Jesús vino a llamar a pecadores. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó no porque fueran los perfectos o los hombres mejor dotados de aquel entonces. Jesús vino a llamar pecadores por una razón que usted y yo no podemos entender, pero que lo voy a tratar de expresar en una palabra. O más bien dicho, 2 o 3 palabras. A Él se le dio la gana. Nada más. Cuando Jesús convoca y llama a una persona, no lo hace porque seamos dignos o no, lo hace porque a Él se le place hacerlo. Y nosotros solamente estamos aquí para alcanzar misericordia de Dios
Y esa misericordia, hermanos, tenemos que aprender a practicarla y a ponerla, a valorarla. La misericordia de Dios es la que nos permite a nosotros alcanzar bendiciones mayores y superiores de las que hoy tenemos. En conclusión, Dios quiere darnos a conocer a nosotros sus planes y sus propósitos. Pero esos planes y propósitos no los vamos a descubrir vía Facebook ni vía telégrafo. Lo vamos a descubrir siguiéndolo a Él, estando donde Él está. Día tras día, Dios nos dará a conocer sus planes y sus propósitos. Si usted quiere seguirle, usted va a encontrar y a descubrir los planes de Dios. Pero si usted quiere tener una relación con Dios vía teléfono, entonces usted seguirá dando vueltas en su vida, preguntándole una y otra vez a Dios si eso nace en el corazón de Él. Estaba Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, un pecador. Jesús apareció y le dijo, sígueme. Y en ese seguimiento, Mateo iba a descubrir los planes y los propósitos de Dios para su vida. Somos pecadores, pero Jesús aparece y nos dice, sígueme. ¿Usted lo sigue? En el seguimiento a Jesús, usted descubre los planes y los propósitos de Dios. Simple y sencillo. A esto, hermano, no es cuestión de darle vueltas. Esto es sencillo. Usted descubre los planes y los propósitos de Dios estando a la par de Él, estando cerca de Él. Lejos de Él, usted no va a poder y ni va a tener la capacidad de descubrir los planes del Señor para su vida. Yo creo que cada uno de nosotros queremos y deseamos descubrir los planes de Dios. Yo creo que frente a nuestros problemas, frente a nuestras realidades, todos queremos descubrirlo, todos. Y en algún momento se lo hemos preguntado a Él. Y todos desearíamos que esos planes se revelen de una manera concreta, específica, clara a nuestra vida. Pero la palabra hoy nos dice a nosotros que si queremos descubrir los planes de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender a seguirle. Y cuando le seguimos, Él nos revela esos planes. Así pasó con Pablo, así pasó con Abraham, así pasó con David, así pasó con Moisés y así seguirá pasando siempre. Hermanos, yo no sé cuáles son las cosas que hoy usted le dice a Dios, Dios, esto es tu propósito para mi vida, este es tu plan para mi vida, estos son tus deseos para mi vida. Dios le dice hoy, sígueme. No dejes el camino que te he mostrado ni que te he señalado, porque solamente ahí encontrarás la respuesta. Póngase de pie, vamos a orarle a Dios. Podemos en la vida, hermanos, podemos en la vida preguntarle a Dios muchas cosas. Podemos en la vida preguntarle a Dios cuál es su propósito para nuestra vida. Yo creo que Dios siempre nos da a conocer sus propósitos. Pero esos propósitos se descubren a través de nuestra actitud de seguirle a Él. Hoy, si hay alguien que nunca ha decidido entregarle su vida a Jesús,
yo le hago la invitación para que venga aquí al frente y le entregue su vida a Jesús. Usted quiere descubrir los planes de Dios y los propósitos de Dios para su vida. Aprenda a seguir a Jesús. Será un tiempo complicado, será un tiempo difícil, pero siga a Jesús. Aprenda a caminar detrás de Jesús. Y no estoy hablando del hecho de venir a una iglesia, porque podemos muchos venir a la iglesia, pero nuestro corazón estará lejos de seguir a Jesús. Estoy hablando de seguir a Jesús, tomando las decisiones que Dios plantea para mi vida. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, venga aquí al frente y entréguele su vida a Él. Entréguele su vida a Jesús. Venga y derrame su vida delante de Él, y Él le mostrará sus propósitos. Si usted dice: yo un día comencé a seguir a Jesús, Jesús se me apareció como se le apareció a Mateo, pero cuando Jesús me dijo: ven y sígueme, comencé a seguirle, pero de repente me alejé de Él. De repente me fui lejos de Él. Y aún me sigo preguntando si este es el propósito o el plan de Dios. Venga aquí al frente y reconcíliese con Dios. Venga aquí al frente y dígale a Dios: Dios, yo quiero que tú me muestres tus propósitos. O si usted le dice a Dios: Dios, yo no tengo claro qué debo de hacer. Yo no tengo claro si esta relación me conviene o no me conviene. Yo no tengo claro si este trabajo me conviene o no me conviene. Yo no tengo claro si esta relación me acerca o no me acerca a tus deseos. Pregúntele a Dios, pero pregúnteselo de verdad. Pregúnteselo. Oiga, Dios tiene caminos para cada uno de nosotros, caminos que nosotros no conocemos. Dios tiene caminos para cada uno de nosotros, para usted y su familia, caminos que usted no conoce, caminos que usted ni se imagina y que están ahí en el deseo, en el plan de Dios. Pero sabe, hermanos, muchas veces no alcanzamos esos propósitos y esos planes de Dios porque en algún momento de nuestra vida nos están